con un dirigente político, un hombre, ha sido legislador porteño, militante gremial en Aerolíneas Argentinas, un tipo que dejó la banca de diputado y se puso el overol para seguir laburando. Y eso habla de la transparencia, de la dignidad, de la ética de este dirigente, trabajador, ex legislador, político activo con una capacidad enorme de análisis. Y como decíamos con Diego Hurtado, lo decimos también con Fabio Basteiro, que de él se trata. Hablar con Fabio simplemente nos enriquece. Fabio Leonardo Busquet te saluda, muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, querido, muy bien, bien escuchándote. Y bueno, la idea que nos ataca es tratar de reflexionar sobre los tiempos que estamos padeciendo los argentinos, ¿no? Recién hablábamos con Diego Hurtado, que es un doctor en física, y a propósito de esta cuestión que tiene que ver, que nos anoticiamos hace unos días atrás con que el gobierno del neofascismo de mercado, este gobierno de ultraderecha, va a vender las centrales nucleares. Vos estás en un punto gravitante del desguace, el nuevo desguace del Estado, que es Aerolíneas Argentinas. Entonces, arrancamos escuchándote con esta propuesta. Bueno, a mí lo que me está sucediendo, cosa que vos estabas en la introducción cuando te escuchaba muy bien planteando, en la época que nos toca vivir esta etapa, que es realmente por un momento angustiante, pero por sobre todas las cosas la falta de capacidad que tenemos de generar el ámbito necesario para construir nuestra agenda de prioridades y a la vez la alternativa superadora a este esquema que es de retroceso, que es de crueldad, que es de simplemente entrega del patrimonio nacional. Si uno ve las cifras a grandes rasgos de lo que está pasando en la radiografía social, con 115.000 puestos de trabajo perdidos en los primeros 5 meses de este año, o el ajuste de partidas sociales con una reducción, de acuerdo a lo que el informe del Instituto de Políticas Públicas de CTA, el ajuste de las partidas sociales en una reducción de alrededor del 24%, el salario disminuye en 17.5%, la caída real, los subsidios tienen una caída del 31%. Bueno, podemos seguir el desfinanciamiento de las empresas públicas, el ferrocarril, la política aérea, la política de investigación, el tema de las usinas, la entrega del capital social acumulado por el conjunto del pueblo argentino hacia grupos transnacionales, 1 millón de pibes que se van a dormir sin cenar en Argentina, 1,5 millones de pibes que saltea las comidas según los datos de UNICEF. En el 2024, en este año 24, el 70% de los pibes están debajo de la pobreza y de los cuales el 30% en pobreza extrema. O sea, digo, hay un modelo a nivel mundial donde los 5 hombres más ricos del mundo han duplicado desde la pandemia a la fecha de 405.000 millones a 870 millones de dólares sus riquezas, mientras que en ese mismo periodo 5.000 millones de personas se han empobrecido. Digo, un nivel de concentración y centralización de la riqueza que es realmente extraordinario y apabullante. Y por lo visto esta desigualdad se manifiesta en todos los niveles. ¿Por qué digo esto? Porque paralelamente hay por parte de los medios masivos de comunicación y fundamentalmente la instrumentación de las redes sociales como mecánica de ocultamiento, una situación que realmente es lo que paradójicamente nos va acompañando. Por ejemplo, no existe mala inseguridad, si ustedes se dan cuenta, no se va más gente del país, no existe la pobreza, con Milei no
nunca vemos los datos, nunca se sabe de que realmente la caída del salario real es catastrófica. Digo esto porque hay una metodología, una construcción que están llevando adelante en forma sistémica, inteligente, creativa y perversa, donde los medios de comunicación y las redes sociales ocupan un espacio central en el punto de planificación de este modelo hambriador y saqueador. Entonces, hablar de Aerolíneas Argentinas en este contexto es muy complicado. Nosotros tuvimos ya experiencias. La política aérea en nuestro país ya tuvo este tipo de experiencia que quieren llevar adelante, la de liberalizar los cielos, la de privatizar los sectores estratégicos del desarrollo del transporte aéreo en nuestro país, pero nunca hemos visto que cuenten con tanto inteligencia en común puesta en sintonía con los medios de comunicación. Por eso, el otro día comentábamos, Leonardo, que realmente a mí esto es lo que más me preocupa, en el sentido de qué manera nosotros tengamos la capacidad de generar no una respuesta de carácter autorreferencial para satisfacer nuestro propio ego, sino generar el ámbito colectivo que podamos ir construyendo de abajo para arriba, un espacio de donde se generen las metodologías de construcción necesarias para generar una agenda pública alternativa y superadora. Y esto no es simple, tiene complejidades y tiene una batalla que tenemos que ir dando en todos los frentes. Por eso digo de que es necesario ir gestando esos ámbitos, esos niveles de discusión y también los medios alternativos para que nuestra comunicación empiece a ponerse de pie y estructurar respuestas unificadas, inteligentes y creativas, dejando de lado los intereses de carácter personal y fundamentalmente no priorizando lo electoral, sino las construcciones en cada uno de los ámbitos donde nos toca actuar. Bueno, Fabio, a ver, hay observadores que señalan el adormecimiento de la sociedad, ¿no? Una sociedad, un sector de la sociedad media que mira para el costado, que no le importa lo que está sucediendo, se aísla, se aliena con las redes, en fin, vos los ves, viajás en el colectivo, viajás en el subte y hasta la cara se les transforma, ¿no? Están todos con el telefonito celular y qué sé yo. Digo, es un monstruo grande y pisa fuerte, como dice la canción. Sí, sí. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué herramientas podemos tener en nuestras manos para sacudir esa modorra y decirles, che, mirá que están hundiendo el país? ¿Te interesa o no te interesa? Bueno, yo particularmente no tengo la respuesta y muchas veces creo que hay que hacerse bien la pregunta, porque me parece que también fallamos en esos caracteres de nuestras propias generaciones. Nosotros venimos construyendo de una manera que creo que al menos tenemos que hacer una profunda autocrítica porque algunos errores hemos cometido. Y cuando digo hemos, lo digo, colectivizo también los errores. Porque me parece que los niveles de autocrítica nunca fueron suficientes, los ámbitos transparentes, horizontales, necesarios de construcción de agendas por sobre lo electoral, tampoco se han llevado adelante de una manera saludable. Todo eso se paga y a la vez tenemos de enfrente una cuestión de épocas donde el nivel de concentración y centralización de la economía, producto de que cada vez hay menos ricos con mayor cantidad de riquezas y cada vez hay más pobres con menor cantidad de ingresos, está hablando de una cuestión de época donde nosotros por lo menos tenemos que dar cuenta. Y seguir sosteniendo, como se sostuvo desde el campo popular, desde nuestros espacios, de que hay que defender al Estado, de que tenemos que ser defensores a ultranza del Estado, pero después no hacernos cargo que ese Estado muchas veces no dio respuestas a las necesidades del conjunto. Por ejemplo, yo lo hablo desde el punto de vista de la radiografía de la población económicamente activa, del mundo laboral. Muchas veces
nosotros seguimos hablando del convenio colectivo, del aumento de las paritarias, de la organización de los trabajadores, del sindicalismo, del modelo sindical a llevar adelante, cuando la población económicamente activa en Argentina, más del 50% no tienen la capacidad de tener un convenio colectivo, donde la población juvenil, más del 70% no conoce un trabajo registrado, y nosotros seguimos hablando de un modelo sindical que le da respuesta a una porción minoritaria y que termina siendo casi privilegiada. Bueno, de estas cosas tenemos que hacernos cargo para tratar de reformular nuestras preguntas y encontrar las respuestas en forma colectiva y escuchando a la gente de a pie. Lo digo porque me parece que ya sabemos los que son los medios comunicacionales, sabemos que las redes sociales no están instruidas o instrumentadas para que el pueblo argentino encuentre mayor niveles de conocimientos y certezas. Creo que por el contrario es una trampa deshonesta, brutal, perversa, y me parece que tenemos que tener los anticuerpos para ir generando nuestros propios formatos. Ahora, también sabemos que hay cuestiones que son de conmoción, de sentimientos, tenemos que trabajar en el terreno donde nosotros nos sentimos más cómodos, por nuestra propia edad, por nuestros propios conocimientos. Digo esto porque yo quiero ser reiterativo con una cuestión que a mí me da vuelta en la cabeza. Hoy se cumple una semana exactamente de que en Rosario, hace una semana atrás, hubo despidos en la fábrica Air Liquide, que es la empresa francesa multinacional que está en más de 60 países del mundo y que tiene más de 68.000 trabajadores en todo el planeta, que en Argentina despidió gente por reducción de personal. Uno de esos trabajadores de 46 años, llamado Juan Manuel Medina, que a la vez tenía la licencia para pilotear aviones, un Cessna 152 del Aeroclub de Rosario despegó y se estrelló contra la fábrica que lo había echado hacía un mes. Esto realmente naturalizarlo, secundarizarlo o dejarlo como un accidente aéreo y esperar la instrucción que hace la vía judicial realmente sin que se pronuncie el sindicato, las centrales obreras, los partidos políticos, los diputados, sobre la gravedad de un hecho que por un despido, un trabajador que todos los compañeros lo caracterizan como una persona afable, bien predispuesta, sin ansiedades, con un psicofísico aprobado este propio año para que le den la licencia de pilotear, él haya piloteado porque se había quedado para estrellar su avión contra los tubos de nitrógeno y oxígenos y de hidrógeno, realmente no es una cuestión cualquiera. Esto es algo que tenía que haber llamado la atención, por lo menos para analizar de qué manera se le puede dar respuesta a un nivel de desesperación como el que estaba atravesando esta persona y muchas otras. Por ejemplo, en Francia, en la propia Francia, a CEOs de Telecom fueron condenados en diciembre del 2019 a prisión y a pago de multa por el hostigamiento laboral y lo hicieron responsable de 19 suicidios. Hay películas que tratan este caso en particular, donde incluso Telecom tuvo que cambiar hasta su nombre, que ahora es Orange, porque justamente tuvo un desprestigio público muy grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces también depende de que nosotros sepamos construir nuestra propia agenda, tratar de ser consecuentes y tener la dinámica necesaria con creatividad y espacios horizontales y transparentes para ir teniendo algún tipo de respuesta. Si nosotros vamos a seguir discutiendo cuestiones que si la Tamara Pettinato estuvo o no estuvo en la Casa de Gobiernos mientras un trabajador se estrella contra su fábrica para hacerla explotar y pasa a que nadie tiene ni el nombre de quien fuera el piloto, realmente hay una cuestión ahí que al menos sin ser sacerdote, sin ser francotirador moral, ni correr a nadie por izquierda, sino tratar de poner un caso para tratar de entender qué tipo de sociedad estamos viviendo y qué tipo de respuestas tenemos que dar. Ahora bien, hay quienes señalan que el agotamiento del anterior gobierno, el fracaso, la defraudación del anterior gobierno hizo que la gente en general cambiara su voto por esto que votó, y es lo que hoy domina la escena política del país, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué eligieron a un personaje
por ser diplomático, ¿no? Tan curioso y que expresaba ya en campaña sus ideas de extrema derecha, y no fueron en busca de algunas alternativas, que las había desde luego, en la izquierda. ¿Por qué ese bandeo hacia la ultraderecha? Yo honestamente me niego a tener la respuesta de todo porque realmente no la tengo. Me la pregunto, tengo mis respuestas muchas veces en estados de calentura, porque muchas veces no me lo puedo explicar. Sí hay cuestiones de carácter planetarios, no es un problema que radica en Argentina, por eso digo muchas veces, los errores de nuestros propios gobiernos, o por lo menos de los espacios donde nos nucleamos una gran mayoría del pueblo argentino, no dieron la respuesta necesaria, no tuvieron la audacia, no tuvieron la inteligencia, no tuvieron la apertura, no tuvieron la capacidad de convocatoria al conjunto del pueblo, pero también sabemos que del otro lado hay enemigos muy poderosos que cuentan con muchos instrumentos, que cuentan con muchas arsenal para jugar de su lado, y que se ha visto en nuestro continente. Lo de Trump no es menor, lo de Bolsonaro no es tan común que en Europa solamente el gobierno de Pedro Sánchez sea un gobierno que se podría caracterizar como socialista o socialdemócrata. Hay muy pocos gobiernos de carácter progresistas, hay experiencias que se llevan adelante en Países Bajos, en Hungría. Es una situación muy compleja donde los chicos vienen sosteniendo una vida que está guiada por las redes sociales, donde la educación pública deja de ser la educación pública porque hubo un trabajo sostenido durante muchas décadas para esto, donde se vive en un planeta que está a punto de colisionar en una guerra permanente. Las potencias siguen construyendo arsenales e industrias armamentísticas como si fuera el elemento dinamizador de la economía, y realmente esto es una etapa muy complicada, y donde los medios de comunicación y el poder tienen un nivel de incidencia cada vez más elevado. Por parte del progresismo siempre tenemos la crítica para realizar... ¿Hola? Sí, escucho. Sí. Adelante. La crítica para realizar de todo lo que se hace mal, de lo que no se hace, o de las metodologías de construcción que se utilizan. Yo comparto esas críticas, pero digo de que esto no es un problema solamente de la Argentina. Hay una situación que Katz en Chile también está avanzando en las encuestas. Muchas veces los errores nuestros se pagan muy caros y se pagan con creces, pero también tenemos que dejar de subestimar al enemigo. Creo que tienen mucha capacidad de daño, tienen mucha capacidad para estructurar respuestas, y es algo increíble que un tipo como Milei, hoy en la Argentina, un país que tuvo o que supo construir un campo popular que contradicciones, limitaciones, con errores, tuvo siempre una vida fuerte y organizada comunitariamente, donde el tema de derechos humanos, un ejemplo a nivel mundial, del 83 a la fecha, con la capacidad que tuvo el gobierno de Alfonsín y el gobierno de Néstor y Cristina también, en referencia a los derechos humanos, y sin embargo hoy tenemos que estar viendo como espectadores, y muchas veces hasta pasivamente, de qué manera se quiere reivindicar a los genocidas. Entonces son cuestiones que son muy profundas, y que hay una lucha por un debate cultural, por una batalla cultural al que llaman ellos, y que es un término que está estructurado a partir de nuestros sectores, y que termina siendo parte de un botín de guerra ideológico que lleva la extrema derecha en todo el planeta. Entonces digo, generar los ámbitos, hacerse estas preguntas y tratar de responderlo en forma colectiva, me parece que es un elemento casi sine qua non para llevar adelante una respuesta. Y lo otro es tener un material de humildad, tener la capacidad de escucharnos y tener la capacidad de tener inventiva y creatividad. Escuchar a las nuevas generaciones y tratar de reformular nuestras preguntas con una respuesta que tenga carácter colectivo. Fabio, estamos dialogando con el legislador mandato cumplido Fabio Basteiro, y
Hasta aquí lo que podríamos decir un diagnóstico, una suerte de autocrítica que bien vale la pena recibir entusiasmados, porque eso, digamos, despejan ciertas nubes. ¿En qué estás? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo vislumbrás la posibilidad de un desarrollo de una acción política determinada hacia un futuro inmediato, ¿no? Porque lo inmediato ya no, ahora, ya, dentro de días. Hola. Te escucho, sí, adelante. Me parece que se enturbió la comunicación. De tantas nubes que hablábamos, lo volvemos a llamar en un ratito. Meteme un tema musical, el que nos queda, el recuerdo de Facundo Cabral. Entre pobres yo nací, entre pobres me crié, entre pobres voy viviendo y entre pobres moriré. Yo siempre quise vivir y porque quise yo vivo, solo diciendo que sí se cumple nuestro destino. El diablo perdió la categoría, el conquistador la fuerza y la inocencia María. Vengo de donde Francisco se casa con la Teresa todas las noches del año y casi todas las siestas. Pasar el invierno con la leña que recojo. No soy esclavo ni amo para vivir de los otros. El hornero hace su nido como yo hago mi canción. Cada cual con cada uno es ley de la creación. Retomamos la comunicación con Fabio Basteiro. ¿Me escuchás bien, Fabio? Escucho mejor que antes porque me parece que faltaba batería en el otro teléfono, por eso era... Caramba. Bueno, sí, pero sí. Escuchame, ahora que vamos a privatizar Entel vas a ver que va a funcionar todo mejor. Me acuerdo perfectamente. Fue la primera empresa que salió junto con Aerolíneas, Entel y Aerolíneas Argentinas, en el año 89, y empezó en marzo del 90. Bueno, te había dejado pendiente la pregunta, ¿no? De aquí hacia adelante, ¿en qué andás? Sí. Mirá, una cosa que me había quedado pendiente de lo que hablábamos antes, cuando en la película Matrix, Morfeo le dice a Neo una frase que a mí siempre me dio vuelta en la cabeza, no porque yo lo hubiera escuchado en la película, sino porque la leí después, que decía, tarde o algo así como, tarde o temprano te darás cuenta que una cosa es conocer el camino y otra recorrerlo. Bueno, yo creo que uno nunca termina de conocer el camino y sin lugar a dudas que el recorrido necesita que se realice en forma colectiva. Nosotros estamos hoy... Como vos decías al principio, yo era parte de una fuerza política, era presidente en la ciudad de Buenos Aires de esa fuerza política, y también creo que hay que tener esos niveles de autocrítica, significa también reproducirlo en términos prácticos. Por eso tomé la decisión de dejar el espacio a gente de otras generaciones y tratar de irme a trabajar y construir desde mi
humilde lugar de laburo algún tipo de ámbito para discutir lo que nosotros llamamos que es política agrocomercial. Pero a la vez con otros compañeras y compañeros del campo popular, con culturas y tradiciones políticas diferentes, compañeros que vienen del peronismo, compañeros que vienen de la cultura radical, compañeros que vienen del viejo tronco del Partido Socialista o de los comunistas, de la izquierda independiente, bueno, socialcristianos. Todos esos compañeros, sin que prime la discusión del ámbito electoral como único formato por el cual hay que reunirse, creemos que es necesario ir construyendo la necesidad de debates y de agenda política. Y esto que parece una perogrullada, que parece una frase hecha, no es tan simple de hacerlo. Eso consolida unidades pequeñas, unidades donde los centros culturales, donde los cuerpos de delegados, donde compañeros que trabajan en los territorios, en las cooperativas, tengan un ámbito donde poder discutir temáticas de carácter personal, individual o colectivas, y con una agenda de construcción que pueda ir solidificando propuestas alternativas al momento que vivimos. Esto no va a ser un estado que vivamos para siempre, no va a ser in eternum esta locura por lo que estamos, esta pesadilla que estamos transitando, pero tampoco vamos a colaborar en construir un nuevo día, una nueva esperanza si nos quedamos esperando qué mejor candidato vamos a tener que tener. Creo que el candidato es indispensable, es bueno, es prioritario, no hay que hacer la antipolítica partidaria, creo que hay que colaborar y ayudar y sostener las definiciones que se tomen de la mejor manera posible, pero lo que no se puede dejar de hacer es construir agenda que va en las políticas comunicacionales, en la política de transporte, en la política de salud, de educación, en políticas de vivienda, cooperativas, modos de producción. Hay cientos de temas donde hay mucha gente preparada y gente que conoce, no desde la academia solamente, que también necesitamos a los mejores, necesitamos a los poetas, necesitamos a los artistas que nos abran los corazones y la cabeza, necesitamos que cada uno de nosotros tenga la capacidad para estructurar los ámbitos necesarios y construir nuestra agenda. Nosotros estamos tratando de conformar ese ámbito, estamos ayudando, colaborando para ir juntando. Tenemos un documento que vamos a circular, que es un grupo que se llama Plataforma, y hay compañeros que vienen de diferentes lados y que estamos tratando de que salga el próximo mes, en septiembre, conocimiento público para ir generando toda y cada una de las reuniones que podamos ir generando y construyendo agenda política. Hay antecedentes en nuestro país de que no solo la política se hace participando en elecciones, hay muchas y de las mejores tradiciones. Entonces, retomar esas tradiciones, recorrer nuestras experiencias colectivas, puede servir en este momento para colaborar a la unidad del campo popular y tratar de, sin ser eje que nos convoca al electoral, tratar de consolidar la mejor propuesta alternativa para poder al menos frenar esta pesadilla que se está viviendo y tratar de construir, sin equivocarnos en las elecciones, como venimos reiterando desde hace tiempo, que cuando recurrimos a la magia, recurrimos a la avivada de la esquina, recurrimos al que sabe todo o recurrimos al aparato, termina siendo uno de los fracasos que habilitan las posibilidades de que aparezcan personajes como el que estamos sufriendo hoy en día, que es el presidente de los argentinos, lamentablemente. El otro día en una reunión de amigos comunes había quien pensaba que va a ser muy difícil torcer el rumbo electoral de nuestra Argentina, y avisoraba, bueno, hubo dirigentes que abrían la boca en esta enfermedad que tiene la televisión llamada panelismo, integrante de un panel que decía, no, esto 4 meses, pasaron los 4 meses, no, esto en 6 meses, no, esto se agota porque este hombre, porque bla, bli, blu, blu. Muy bien, sí, ya estamos transitando el 8º mes, y hay quienes piensan, no, esto se va a afianzar y es más, el año que viene, que es un año
de elecciones, de renovación parlamentaria o de medio término, como se dice ahora, tiene todas las chances de ganar, porque está bajando la inflación, ahora el 4%, hace cifras absolutas y totalmente mentirosas, porque entre otras cosas, esa baja de la inflación se hace sobre un sacrificio brutal de la clase trabajadora, de los jubilados, los pensionados y demás, ¿no? Digo, ¿cómo ves esa idea que plantean casi con un sentido de pesimismo absoluto? Yo creo que justamente el pesimismo es una enfermedad que hay que tratar de erradicar de nuestro análisis, porque el problema no es ser ni optimistas tampoco, como tratando de justificar todo y creyendo solamente que con confianza y con buena actitud se puede salir aireoso. Yo lo que creo, sí, de que hay que tener confianza en el pueblo argentino, y hay que hacer lo mejor posible para que esa confianza se pueda reproducir, se pueda traducir, se pueda canalizar en forma de construcción política. No se puede solamente tener confianza y dejar a la buena de Dios la posibilidad de que esto se organice solo. Tenemos que demostrar de que hay gente con honestidad, que hay gente con capacidad, pero que hay gente con la voluntad para torcer esto. Y eso no se dice, se hace. Estamos cansados de las palabras. Tenemos que tener conductas que tengan probadas actitudes de trayectoria. Tenemos que recurrir a los jóvenes. ¿Cuáles son las nuevas miradas sobre la realidad? Tenemos que hacernos un proceso autocrítico, no para flagelarnos o tratar de decir que todo lo que se hizo está mal, sino fundamentalmente para reconocer de que no se pueden estructurar discursos y solamente con discursos y aparato dar respuestas a las nuevas realidades. Hay una realidad que se va modificando aceleradamente y que necesita también que lo acompañemos con creatividad, con inventiva. Creemos nosotros de que esto no es una tarea de que es blanco o negro. Yo creo que este proyecto económico que se está instrumentando en la Argentina se ha conocido con otras mecánicas en otros momentos y que siempre tiene el mismo objeto, y la transferencia de recursos de los sectores populares hacia los sectores cada vez más concentrados de la economía se vuelven a reiterar, que las privatizaciones han sido fracaso tras fracaso y que siempre vuelve el rol del Estado a ordenar las políticas. Pero lo que tampoco podemos es creer que los momentos cíclicos se hacen en forma mágica o natural. Creemos nosotros que hay que convocarnos, tener confianza en nuestro pueblo y a la vez entender de que las injusticias no pueden durar en el tiempo con un discurso. Es verdad que se hicieron muchas cosas mal como para que se pueda llegar a votar a una persona como Milei, y que vuelvan a reiterar en una elección, para mí no es la muerte de nadie, pero sin lugar a duda que hay una urgencia de retomar la iniciativa política con credibilidad sobre el pueblo argentino. Hay que tener capacidad y audacia como para reconocer el error y construir alternativas. Y esto no se hace solamente con palabras, se hace con hechos, con acciones, con conductas. Y bueno, esta es una tarea cultural que necesita el campo popular rediscutir. Lo digo desde el punto de vista sindical. Hay sindicalistas que viven como empresarios, hablan como empresarios, visten como empresarios porque han transformado la organización natural de defensa de los derechos de los trabajadores en empresas. Y esto hay que tratar de modificarlo, y nunca es poco lo que se haga. Hay que hacer más y más para modificarlo. Lo mismo pasa con aquellos intendentes que muchas veces hablan del pueblo y terminan acordando a espalda del pueblo. Y pasa en todos los niveles de la sociedad, en los periodistas, pasa en los músicos, pasa en todos lados. Por eso digo de que hay una nueva época, y esa nueva época tenemos que tomar lo mejor para tratar de modificarlo, tratar de estructurar nuestros ámbitos y tratar que con responsabilidad, con humildad y con capacidad y audacia podamos ir generando esas condiciones. Fabio, no nos quedó más tiempo, te agradezco enormemente. Bueno, sos un invitado permanente a nuestro programa y me doy el lujito de charlar con vos cada tanto, así que vale la pena el reencuentro.
por ahora te agradezco este tiempo y nos estamos viendo. Muchas gracias, viejo. Bernardo, te agradezco a vos, siempre a disposición en lo que se pueda colaborar, y te agradezco por ir teniendo estos espacios donde poder pensar con tranquilidad y acompañado de compañeros que no solo hablan, sino que también construyen. Así Muchas es. Gracias. Fabio Basteiro, legislador con mandato cumplido, hombre del sindicalismo en Aerolíneas Argentinas. Lo dije al principio y remato en el cierre, ¿no? Un tipo que dejó la banca de diputado en la ciudad, se puso el overol y volvió a trabajar en Aerolíneas. Habla de la dignidad de un hombre que tanto en la política como en la dirigencia sindical, pues bien, tiene la ética como bandera principal de lucha, de trabajo y de compromiso. Sí, señor, así es. Escuchemos al querido y recordado Facundo Cabral, ahora sí, en todo el tema.